La gran cámara de la galáctica. El Consejo flotaba en el vacío de espacio, una estructura masiva de cristal y metal que había presenciado 35 siglos de cuidadosa paz. Dentro de el salón más grande, embajadora Sara Chen se quedó solo ante la asamblea. Representantes de 4 extraterrestres civilizaciones. Su sencillo traje gris contrastaba marcadamente con la elaborada forma que la rodea. El coordinador de Krell Jig se levantó primero, sus 3 ojos parpadeando en secuencia como las ondas telepáticas llenaron la habitación. Habló en voz alta para beneficio de los humanos, su voz como piedras de moler. Humano, embajador, hemos tolerado su especies lo suficientemente largas. El armisticio que se pone fin a la guerra del primer contacto. Declarado nulo. El rostro de Sara permaneció completamente quieta. Ella había esperado esto, pero escuchar las palabras todavía me enfrió el corazón. Por sus venas. El colectivo Brax. El altavoz hizo clic en 6 quitenos. Piernas, sus ojos compuestos reflejan a Sara. En 1000 imágenes fracturadas. Tú. La especie se ha escondido tras las fronteras durante demasiado tiempo. Largo. La galaxia ha evolucionado. Tienes. No. Someterse a la autoridad del Consejo o enfrentarse. Las consecuencias. De la llena de agua. Esfera, el traductor del Señor de las Profundidades. Cobró vida. Te hemos visto. Humanos. Se han ablandado. Los guerreros se han ido. Tus hijos juegan en jardines y no saben nada de la guerra. Esto es. Bueno. Sométete pacíficamente y serás permitido continuar con su simple existencia bajo nuestra guía. El delegado de Luminar pulsó con colores que el dispositivo de traducción se presenta como discurso. Hemos estudiado su discurso militar. Capacidades. Su flota cuenta con 3.000 buques. Nuestras fuerzas combinadas suman 150.000 buques de guerra. Esta no es una guerra que puede ganar. Esto es matemática. Sara. Escuché cada declaración con él. Misma expresión tranquila. Cuando el último eco se desvaneció de la cámara, tomó un solo paso adelante. Los extraterrestres se tensaron. No estoy acostumbrado al lenguaje corporal humano, pero reconociendo instintivamente a un depredador. Movimiento. ¿Esa es tu posición final? Sara preguntó, su voz suave y clara. La coordinación telepática del coordinador de Krell League. Presencia presionada contra su mente. Tratando de leer sus pensamientos, buscando. Por miedo. Encontró algo más. Completamente. Algo que lo hizo retroceder. Está decidido. Tienes un estándar. Ciclo para responder. Usa ese tiempo para. Prepara tu rendición. Sara Chen. Sonrió. No era una sonrisa feliz. No era una sonrisa de miedo. Era el frío. Sonrisa de alguien que conoce una terrible secreto. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Gracias. Gracias por tu claridad, dijo simplemente. Hace las cosas mucho más fáciles. Ella se giró y caminó hacia la salida. Pasos resonando en la cámara silenciosa. Los extraterrestres la vieron irse, confundidos por su respuesta. Habían esperado mendicidad, o amenazas, o al menos alguna muestra de emoción. La sonrisa los había desconcertado. Pero dejaron de lado el sentimiento. Miedo. La estaba volviendo irracional, aseguraron. Ellos mismos. Mientras la puerta se sellaba detrás. Sara tocó la comunicación. Dispositivo escondido en su collar. Ejecutar. Recuerdo protocolario, susurró. Han tomado su decisión. 3.000 luz. A años de distancia en un planeta que apareció en. No hay mapas del Consejo Galáctico, un antiguo. El sistema informático recibió la señal. Había esperado pacientemente durante 35 siglos.
mantenido por generaciones de humanos que esperaba que nunca fuera necesario. Ahora es. El propósito estaba claro. La activación. La secuencia comenzó. En órbita alrededor de la Tierra. El general Marcus Webb se encontraba en el puente de la estación de mando orbital, observando las transmisiones del Nexus. Él era un hombre mayor con cabello gris y cicatrices que habló de violencia del pasado lejano. Cuando el mensaje de Sara llegó y él cerró sus ojos por un momento, sintiendo la peso de lo que estaba por comenzar. Señal recibida, señor Su. El oficial de comunicaciones informó. La memoria del protocolo es activa. Marcus abrió los ojos y miró al pantalla que muestra la Tierra abajo, en paz. Y azul. Envía el recordatorio a todos. Fuerzas de defensa colonial. Despierta el silencio. Flota y que alguien me consiga una linea para Almirante Bulov. A su alrededor, oficiales. Se movió con eficiencia practicada. Allí, no hubo pánico ni confusión. Perforaron para este escenario miles de veces. Todo ser humano en servicio militar sabía que este día podría llegar. Preparado para ello desde la infancia. Señor. El joven teniente se acercó nervioso. Los canales civiles informan sobre él. Declaración del Consejo. La gente está asustado. Marcus se giró para mirarla y ella vio algo en su expresión que ella nunca lo había visto antes. No era ira o miedo. Era certeza. Dile. Ellos, dijo lentamente, que tienen nada que temer. Diles que mantuvimos nuestra promesa. Diles que estábamos listos. A través de espacio humano, desde el densamente poblado. Mundos interiores a la áspera frontera. Colonias, el mensaje se difundió. El armisticio había terminado. La guerra había terminado. Declaró. Y con el mensaje llegó algo inesperado que los extraterrestres. Monitorear las comunicaciones humanas podría. No entiendo. Alivio. 3.500 años fue mucho tiempo para. Espera. Mucho tiempo para prepararse. Mucho tiempo. Es hora de esperar que nunca necesites usarlo. Lo que habías construido. Pero si el tiempo llegó, la humanidad estaba lista. En lo profundo. Negro entre estrellas, donde ningún extraterrestre. Los sensores podrían alcanzar estructuras masivas. Comenzó a encenderse. Naves más grandes que cualquier cosa en la galaxia conocida comenzó. Sus motores por primera vez. Estos eran los barcos de la flota silenciosa. Construido en absoluto secreto. Siglos, utilizando tecnología que la humanidad se había desarrollado laboriosamente. Del estudio de sistemas extraterrestres capturados y luego mejorarlos con humanos. Ingenio. Almirante Katarina Bulov recibió la llamada de Marcus en sus aposentos. A bordo del buque insignia Nevermore. Ella estaba dormido pero me desperté instantáneamente cuando él sonó la señal de prioridad. Dime, dijo. Dijo simplemente, es hora, Katarina. Ellos. Declaró la guerra. Sara les dio todo. Oportunidad de reconsiderar. Katarina se vistió. Rápidamente, sus movimientos eficientes y con propósito. ¿Cuánto tiempo esperamos? Dejemos que. Déjenlos dar el primer paso. Atacan nuestros mundos fronterizos. Necesitamos la galaxia para ver quién rompió la paz. Ellos morirán, Marcus. Los civiles en esos mundos. Lo sé. Su voz era pesada. Ellos también lo saben. Se ofrecieron como voluntarios. Esto fue la fea verdad de la humanidad. Preparación. Cada mundo fronterizo estaba poblado por voluntarios que entendieron. Ellos serían los primeros objetivos. Ellos no eran víctimas indefensas. Eran los cebo en una trampa 35 siglos en él. Haciendo. De vuelta en la estación Nexus, representantes extraterrestres felicitaron.
Ellos mismos en una decisión bien tomada. Los humanos se rendirían o serían destruidos. Cualquiera de los dos resultados benefició al Consejo. Finalmente tendrían acceso a los recursos de la Tierra y el valioso Saúl. Sistema. Estudiarían biología humana. Y aprender sus secretos. ¿Viste él? ¿Rostro humano? El altavoz Bra parpadeó. A los demás. Ella sonrió como una primitiva mostrando los dientes. Ella era claramente aterrorizado y tratando de ocultarlo. El coordinador de Kree era menos cierto. Toqué su mente brevemente. Lo que sentí no fue miedo. ¿Y luego qué? Preguntó el señor de las profundidades. Los tres Kree. Ojos cerrados en secuencia. Un gesto de incertidumbre. No estoy seguro, pero tengo. Recomendó que nuestra flota avanzara con precaución. Precaución. Los colores del luminar brillaron de diversión. Contra 3.000. Buques primitivos. Ya hemos ganado. La guerra termina antes de empezar. Pero en las profundidades del espacio, Sarah Chen se sentó. Sola en su barco, regresando hacia territorio humano. Ella no había comido. Ella no había dormido. Simplemente se quedó mirando fijamente las estrellas y pensé en lo que era viniendo. Su abuelo había luchado en la guerra del primer contacto. Él le había dicho historias que nunca llegaron a la libros de historia. Historias sobre lo que los humanos había hecho cuando lo empujaron al límite. Historias sobre los horrores que hicieron que ambos las partes acuerdan detenerse. Perdónanos, dijo. Susurró a las estrellas. Intentamos. Manténganse en paz. Realmente lo intentamos. Detrás de ella, el nexo del Consejo creció. Más pequeño en la distancia. Más adelante, su casa. El mundo esperaba. Y entre ellos, él. La galaxia estaba a punto de aprender una vieja lección. Nunca confundas la bondad con la debilidad. Nunca asuma que el silencio significa rendición. Y nunca jamás hacer que la humanidad elija entre la paz y la supervivencia. Siempre elige la supervivencia y son muy bueno en eso. Comandante Cestal de la cuarta flota de Krell revisó el informes de inteligencia sobre derechos humanos. Civilización con creciente satisfacción. Los datos fueron claros y reconfortantes. La humanidad controlaba exactamente 47 estrellas. Sistemas, todos agrupados en 500 luces. Años de su mundo natal. Su flota estaba compuesto por 3.000 buques registrados. La mayoría de más de 2 siglos de antigüedad. La población se estimó en 90.000 millones. Se extendieron por sus diversas colonias. Son una pequeña civilización. Cestal. Reportado al Consejo de Guerra. Contenido. Manejable. Nuestras fuerzas abrumarán. En cuestión de semanas. Lo que Sexatal no lo sabía, lo que ninguno del Consejo. Las especies sabían que cada número en ese informe era una mentira. No una mentira que los humanos habían dicho, pero una mentira que los extraterrestres se lo habían dicho a sí mismos al ver solo lo que querían ver. La verdad. Se estaba discutiendo de una manera muy diferente. Encuentro en lo profundo bajo la superficie de un luna llamada Santuario 7, ubicada en un sistema tan alejado del espacio del Consejo que sus barcos más rápidos tardarían 3 años. Para alcanzarlo, el general Marcus Webb se puso de pie ante una pantalla holográfica que mostraba el alcance real de la civilización humana. Los puntos rojos marcaban las colonias. Había miles de ellos. Las líneas azules mostraban rutas comerciales que conectan sistemas a través de un volumen de espacio que empequeñecía todo. Territorio del Consejo Galáctico. Verde. Los marcadores indicaban presencia militar. Instalaciones, y había tantas, que se difuminaron formando racimos. Esto es lo que no saben, Marcus, dijo a los oficiales reunidos. Esto es
lo que 35 siglos de paz nos trajeron. Tiempo, espacio y distancia de su. Ojos observadores. Almirante Katarina Volkov. Estudió la exposición con el ojo de un estratega. Cuando acordamos el armisticio, prometimos permanecer dentro nuestras fronteras. Cumplimos esa promesa. Nosotros simplemente nunca definimos cuáles son nuestras fronteras. Era técnicamente cierto. El armisticio había especificado que la humanidad permanecería en el acuerdo acordado. Territorio mientras dure la paz. El Consejo había asumido que esto significaba que 47 sistemas que la humanidad ocupó en el tiempo nunca le habían pedido a la humanidad que confirma esto. Los humanos nunca habían ofreció voluntariamente la información. Y mientras el Consejo observó el núcleo de la humanidad, mundos, las naves coloniales humanas habían sido extendiéndose en la dirección opuesta hacia la oscuridad profunda donde se encontraban los sensores del Consejo. No alcanzar. Los primeros barcos habían salido de Saúl. Solo 50 años después del armisticio. Firmado. Eran naves generacionales. Moviéndose lentamente, silenciosamente y sin fanfarrias. Llevaban consigo todo. La humanidad había aprendido de la guerra. Ellos llevaban semillas y muestras genéticas y embriones congelados. Lo más importante es que cumplió una misión: sobrevivir a toda costa. Durante más de 3.000 años, estas colonias habían crecido, se habían desarrollado, construyeron sus propios barcos y enviaron sus propios colonos. Y porque eran tan lejos de los ojos vigilantes del Consejo, habían construido algo más también. Flota silenciosa. Marcus hizo un gesto y la pantalla cambió. Ahora se muestra el barco. Perfiles, enormes dreadnoughts que hicieron. Los buques más grandes del Consejo se parecen a juguetes. Portadores que podrían desplegarse. Miles de armas de combate. Plataformas equipadas con tecnología que el Consejo nunca lo había imaginado posible. El Consejo cree que tenemos 3.000 barcos, dijo el almirante Chen, hermano mayor de Sara, y comandante de la tercera colonia. Flota. El número real está más cerca de 170.000 y a diferencia de su flota, todos los nuestros son nuevos. Un joven oficial la crió. Mano vacilante. Señor, no lo sé. Entiendo. Si tuviéramos tanto poder, ¿por qué nos mantuvimos ocultos? ¿Por qué dejamos que el Consejo creía que eran superiores? Marcus sonrió con tristeza. Porque los abuelos aprendieron una terrible lección. Durante la guerra del primer contacto. Ellos aprendían que nos convertimos los humanos cuando abrazar la violencia plenamente. Aprendieron que somos muy buenos en guerra. Qué bueno que los asustó. Así que eligieron la paz y nos enseñaron a lo valoro por encima de casi todo lo demás. Sacó otra exhibición. Esta, mostrando cifras de bajas desde el primer guerra de contacto. Los números eran asombroso. Miles de millones de muertos en ambos bandos. Planetas enteros se volvieron inhabitables. Crímenes de guerra que ambas partes habían acordado cometer. No volvamos a hablar de ello. Nos mantuvimos ocultos, porque esperábamos que nunca lo fuéramos necesario. Marcus continuó. Construimos todo. De esto como seguro, como preparación. Pero rezamos para que acumulara polvo. El Consejo acaba de decirnos que nuestras oraciones no fueron respondidas. Lejos en la tierra. En sí, la doctora Sara Martínez trabajó en un laboratorio enterrado bajo 3 millas de tierra sólida. Roca. Su especialidad era la xenobiología. Estudio de la vida extraterrestre. Durante 35 siglos, la humanidad había estado estudiando su pasado. Enemigos, estudiando sus fortalezas, estudiando sus debilidades y desarrollando formas de explotar ambos. Los Krell son telepáticos, explicó.
Su equipo de investigación. Utilizan técnicas psíquicas. Redes para comunicarse y coordinarse. Sus flotas. Este es su mayor fuerza, pero también es una vulnerabilidad. Un diseño adecuado. El pulso de retroalimentación neuronal puede activarse por sí solo. La telepatía en un arma contra ellos. Abrió una simulación que mostraba lo que ocurrió cuando una flota Krell se encontró con ¿qué pulso? La reacción psíquica. Se propagan a través de su red telepática. Como un virus, incapacitando naves. En grupos de batalla enteros. Los Brax. Tener mentalidad de colmena. Matar a la reina. Los nodos y los trabajadores se confunden. Y descoordinados. Los señores de las profundidades. Requiere agua a alta presión. Entornos. Rompen sus cascos y mueren en segundos. El luminar. Comunicarse a través de la luz. Cegarlos. Y no pueden funcionar. Otro. El científico frunció el ceño. Esto parece cruel. ¿De verdad vamos a usar todo esto? ¿Doctor? Martínez se giró para mirar a su colega. Su expresión era dura. Declararon. Guerra. Ellos eligieron esto. Vamos a sobrevivir. Si eso parece cruel, entonces ellos debería haber elegido la paz. Esta fue la otra cosa que el Consejo no había entendido sobre la humanidad. Los humanos podrían ser increíblemente amable, generoso y pacíficos. También podrían ser absolutamente despiadados cuando la supervivencia estaba en juego. El cambio entre estos dos estados no fue gradual. Fue instantáneo y total. Atrás, en el Santuario 7, Marcus recibió una comunicación desde los mundos fronterizos. Señor, las flotas del Consejo se están concentrando cerca del sistema Taeti. Estimamos que lo harán. Ataque en 72 horas. Bien, Marcus. Dijo en voz baja. Comandante Tanaka, usted tiene tus órdenes. Hazles recordar por qué sus antepasados acordaron la paz. El comandante Yuki Tanaka era joven para un capitán de nave espacial, solo 32 años, pero ella venía de una familia de guerreros, que se remonta a incontables generaciones. Su barco, el Remembrance, fue oficialmente un destructor del antiguo flota. Tenía 300 años y programado para desmantelamiento. Extraoficialmente, había sido reacondicionado, con sistemas de armas que no tenían. Existía hace 3 semanas. Yuki se sentó en su silla del capitán y miró a su tripulación. 30 hombres y mujeres, todos voluntarios, todos, sabiendo que esta misión era de ida. Cuando vinieron, ella les dijo, mostramos. Ellos pagan el precio de romper la fe. Nosotros, muestrales que los humanos cumplen sus promesas y prometimos que si la paz terminaba, nosotros haría que se arrepintieran. La tripulación asintió. Ninguno de ellos parecía asustado. Parecían decididos, concentrados y preparados. En los territorios del Consejo, las celebraciones había comenzado. Los Krell transmitieron su intenciones en todo su imperio. Ellos humillarían a los humanos. Ellos traerlos al pliegue galáctico. Correctamente. Mostrarían estos criaturas primitivas, ¿qué verdadero poder? Parecía que las reinas Brax se pusieron millones de huevos, preparando al guerrero. Drones para las fuerzas de ocupación. Ellos. Se esperaba que la humanidad se rindiera rápidamente. Pero se prepararon para el potencial. Resistencia. Pensaron que estaban siendo cautelosos. Los señores de las profundidades practicaron sus formaciones de invasión en las profundidades. Océanos de su mundo natal. Cantaron cantos de victoria en su subsónico idioma. Se imaginaron los ricos océanos de mundos humanos que caen bajo su control. El luminar calculó probabilidades. Cada simulación mostró el mismo resultado. Consejo abrumador. Victoria. La matemática era simple. Más barcos,
más recursos, más territorio. Es igual a la victoria. El luminar confió. Las matemáticas por encima de todo. No lo hicieron. Dar cuenta de variables que no conocían. Existía. En la oscuridad entre las estrellas. La flota silenciosa esperaba. 170.000 barcos, sus tripulaciones listas, sus armas cargadas, sus motores zumbando. Con poder apenas contenido. Tenían entrenados toda su vida para esto. Sus padres los habían entrenado para esto. Sus abuelos los habían entrenado para esto. 3.500 años de preparación estaban a punto de comenzar. Ser probado. Y en una pequeña observación. Estación en el borde del espacio Taeti. El comandante Tanaka observó los sensores mientras la flota Krell saltó al sistema. 40.000 barcos, el grupo de batalla más grande. Jamás reunidos por el Consejo. Vinieron. En formación, preciso y seguro. Yuki activó el sistema de comunicación. Este es el comandante Yuki Tanaka de la nave terrana Recuerdo. Tienes. Entró en territorio humano con hostilidad. Intención. Esta es tu última oportunidad para retirarse. La respuesta del almirante Krell. Llegó rápidamente. Una sola nave humana. Tú eres. Se les ordenó apagar sus armas y prepárate para ser abordado. La resistencia es feudal. Yuki miró sus armas. Oficial. Apunta a su buque insignia por completo. Poder. Pero capitán, hay 40.000 de ellos. No podemos. No estamos. Estamos aquí para ganar. Yuki dijo en voz baja. Estamos. Estoy aquí para enviar un mensaje. Dispara cuando esté listo. Las manos del oficial de armas se movieron a través. La consola, disparando. El recuerdo había. Eran viejos y obsoletos, pero las armas. Ahora instalado en su casco había algo. Pero habían sido diseñados por los mejores. Mentes que la humanidad había producido más de 35 siglos. Representaban el corte, borde de la tecnología de guerra humana. Y estaban a punto de presentar a los Krell. A un dicho humano muy antiguo, nunca traigas un cuchillo en un tiroteo. El primer disparo del recuerdo cruzó el distancia entre el destructor humano y el buque insignia de Krell en menos de un segundo. No era un láser. No era un misil. Era un pulso gravitacional. Un arma que transformó el espacio mismo en un puño aplastante. El buque insignia, un enorme dreadnought llamado Orgullo de Krell. Simplemente arrugado. 3 millas de extraterrestre avanzado. Ingeniería comprimida en una esfera. Apenas 50 pies de ancho. 15.000 Krell murieron. Instantáneamente. Su muerte telepática. Gritos que resuenan en el psiquismo. Red que conectaba toda la flota. El almirante Krell a bordo de una nave secundaria. La nave de mando sintió esas muertes como golpes físicos. Todas las naves. Devuelvan el fuego. Destruye esa nave inmediatamente. 40.000. Los barcos apuntaron sus armas hacia él. Recuerdo. El espacio alrededor del pequeño destructor humano iluminado con energía. Rayos, misiles y rayos de plasma. Para un momento, parecía que la pequeña nave se vaporizaría instantáneamente. Pero el recuerdo tenía escudos que operaban sobre principios que los Krell no tenían. Entiendo. El fuego entrante se inclinó. A su alrededor, redirigido por pozos de gravedad, que la nave humana generó y controlado con una precisión imposible. La mayoría de los disparos fallaron por completo. Esos, que conectados fueron absorbidos por la armadura, que había sido diseñado para resistir presiones encontradas en el núcleo de una estrella. Sus escudos resisten. Los Krell. Oficial táctico informó confusión. Claro en su voz mental. Nuestras armas no son penetrantes. Entonces use más barcos. Concentrad el fuego. Nada puede
resistir la potencia de fuego combinada de toda la flota. Pero el comandante Tanaka estaba no esperando a ser destruido. Activar la carga útil de nanitos, ordenó. Objetivo. Grupo Alfa. Del recuerdo. Nubes invisibles de máquinas microscópicas. Se extienden hacia afuera. Se mueven por el espacio. Como bancos de peces. Miles de millones de diminutos robots, cada uno más pequeño que un grano de arena. Cuando llegaron al Krell más cercano, buques, se fijaron a los cascos y comenzó a comer. Los Krell usaban alimentos orgánicos, componentes en la construcción de sus barcos, cultivado y moldeado a través de métodos biológicos. Procesos. Los nanitos consumieron estos materiales orgánicos con efectos aterradores. Eficiencia. En cuestión de minutos, barcos enteros se estaban desmoronando. Sus cascos disolviéndose en nubes de escombros. El bando de los Krellin no murió rápidamente. Ellos se asfixiaron lentamente mientras sus barcos fallaban. A su alrededor, su terror telepático, sumándose al caos que se extiende por la flota. ¿Qué está pasando? Los Krell, preguntó el almirante. ¿Por qué nuestros barcos? ¿Fracasando? Nadie tenía una respuesta. El sensor no mostró nada. Los ataques fueron invisible. Barco tras barco se oscurecieron. Sus agujeros comprometidos, sus sistemas fallando. La formación precisa de la flota Krell se disolvió en la confusión cuando los capitanes intentaron maniobrar para alejarse de lo que sea que los estaba matando. El comandante Tanaka observó el caos sin satisfacción, solo determinación. Carga munición cinética. Apunta al portaaviones. Grupos. El recuerdo tuvo uno más. Arma para demostrar. Desde su parte delantera. Cañones. Disparaba proyectiles sólidos. Eran simples piezas de metal con forma. Como lanzas, cada una con un peso de varios toneladas. Pero se movían al 90% de la luz. Velocidad. A esa velocidad, la masa se convirtió en una arma devastadora. Las balas cinéticas atravesaron las naves Krell como si estaban hechas de papel. Cada impacto liberaba energía equivalente a una nuclear explosión. Los barcos no solo murieron, vaporizado, convirtiéndose en nubes en expansión de gas sobrecalentado. El almirante Krell observó con horror cómo su flota llegaba. Aparte, en menos de 10 minutos, perdió más de 3.000 barcos. 3.000 barcos. Destruido por una sola nave humana que su inteligencia lo había clasificado como obsoleto. Retírense, ordenó. Todos los barcos. Saltó a un lugar seguro. Retírate ahora. Pero el recuerdo no había terminado. Como las naves Krell comenzaron a activar su salto. Mientras conducía, Yuki dio una última orden. Activa el pozo de gravedad. Máxima potencia. El espacio alrededor del campo de batalla. De repente se hizo imposible salir. El recuerdo generó una fuerza gravitacional. Campo tan intenso que impidió viajes más rápidos que la luz. Los Krell, los barcos que intentaron saltar encontraron las unidades fallan y sus motores. Sobrecarga. Algunos barcos explotaron como sus unidades de salto se destrozaron. No podemos escapar, dijo el oficial táctico. Reportado. Nos tienen atrapados aquí. El almirante Krell sintió algo que tenía. Nunca antes había experimentado en sus 3 siglos de vida. Miedo verdadero. Señala. Todos los barcos. Concentrad todo el fuego en una sola nave. Todo lo que tenemos, matar. Ahora mismo. Las 37.000 naves Krell restantes se volvieron uno solo y desataron todo. Lo tenían. La potencia de fuego combinada de toda la flota concentrada en un único punto. Los escudos del recuerdo se mantuvieron en pie.
Casi un minuto completo. Un imposible logro que habría parecido magia para cualquier ingeniero que entendiera la física involucrada. Pero incluso los humanos. La ingeniería tenía límites. Los escudos. Falló. La armadura, por resistente que fuera, comenzó a derretirse bajo el sostenimiento. Bombardeo. El casco se rompió en una docena lugares. El comandante Tanaka sintió la nave muriendo a su alrededor. Los sistemas de emergencia estaban gritando. La mitad de su tripulación ya estaba muerto. La gravedad artificial falló y se encontró flotando en su silla de mando. Comunicaciones, dijo ella. Dijo con calma. Seguimos transmitiendo. Sí, capitán. El transmisor todavía funciona. Bien. Yuki activó el sistema de ataque de toda la flota. Canal. Ella sabía que los Krell ya estaban escuchando. Ella conocía a los humanos en todo el mundo. La galaxia estaba escuchando. Ella conocía la historia. Estaba escuchando. Soy el comandante Yuki. Tanaka del recuerdo del destructor. Ah. La flota Krill. Mataste a un obsoleto barco y perdió 4.000 embarcaciones a cambio. Este es el precio de la guerra contra la humanidad. Esto es lo que podemos hacer con nuestros viejos. Equipo. Imagínese cómo será nuestra nueva flota. Te hará. Hizo una pausa, mirando a su tripulación restante. Flotaron en el puente en ruinas, heridos y moribundos, pero ninguno de ellos parecía asustado. Parecían orgullosos. Para todos los humanos, hicieron su elección. Ahora nosotros tomamos la nuestra. Recuerda por lo que luchamos. Recuerda por qué construimos. Armas que esperamos no usar nunca. Y. Recuerda que la paz siempre es mejor que la victoria. La volea final de la flota Krell destrozó el recuerdo. El barco explotó en un destello de luz que se podía ver desde el borde de la sistema. La comandante Tanaka y su tripulación murió instantáneamente, pero su mensaje había se han enviado y la flota de Krill, maltratada y confundido, quedó flotando en el espacio, tratando de entender lo que acababa de pasar. Sucedió. Almirante, la comunicación. El oficial informó, estamos recibiendo una transmisión. Es del espacio humano. Nos están hablando. Pásalo. La voz que llegó a través del canal era tranquilo y mesurado. Pertenecía a General Marcus Webb. Krellfle, aquí. Comando Terran. Acabas de destruir una de nuestras naves y asesinó a 30 humanos. Esto es un acto de guerra. También es un error del que no te arrepentirás jamás. El recuerdo tenía 300 años. Estaba previsto su desmantelamiento. No era un buque de primera línea. No era incluso un buque de reserva. Era un museo. Pieza y destruyó 4.000 de tus barcos. El almirante Krell sintió su sangre. Corre frío. Mientes. Esto es psicológico. Guerra. Cree lo que quieras, Marcus. Continuó. Pero debes saber que nosotros hemos estado monitoreando tu invasión. Flota. Sabemos exactamente dónde se encuentra. Nosotros. Conoce tu formación. Conocemos tu capacidades. Y estamos enviando algo mucho más actual para conocerte. Tienes aproximadamente 6 horas antes. Llega nuestra flota real. Te sugiero que usa ese tiempo para hacer las paces con cualquier dios en el que creas. El canal cerrado. La flota Krell aguantó espacio, atrapado por el pozo de gravedad que el recuerdo había generado. El campo tardaría horas en disiparse. No tuvieron más remedio que esperar. Almirante, dijo el oficial táctico en voz baja. Sí, lo que dicen es cierto, si ese barco era verdaderamente obsoletos y sus nuevos buques son aún más potente, entonces hemos hecho un terrible error. Terminó el almirante. Contacta con el Nexus. Diles que necesitamos
Refuerzos. Cuéntales todo. Pero los refuerzos tardarían días en llegar. Y los humanos habían prometido. Estaré allí en 6 horas. Los Krell comenzaron a prepararse. Formaron defensas. Posiciones. Hicieron diagnósticos en todos. Sistemas. Hicieron todo lo que pudieron. Para prepararse para la batalla. Pero, entre las tripulaciones de 37.000 barcos, un nuevo. El sentimiento se estaba extendiendo. Era lo mismo. Sintiendo que su almirante había sentido. Miedo. Los humanos venían y los Krell. Estaban empezando a comprender que ellos no había estado luchando en una guerra durante 3.500 años. Hace tiempo. Habían estado sobreviviendo a una exterminio. El armisticio no había sido una victoria. Había sido misericordia. Habían desperdiciado esa misericordia. En la oscuridad más allá del sistema Taeti, la almirante Katarina Volkov se encontraba en el puente del nunca más, mirando el temporizador de cuenta regresiva. A su lado, 200 capitales. Los barcos de la flota silenciosa esperaban. Estos no eran piezas de museo. Eran barcos que nunca había visto batalla, construida con tecnología que representó lo mejor de ingeniería humana. Sus tripulaciones eran fresco, bien entrenado y decidido. 5 horas y 57 minutos hasta que saltemos. El oficial de navegación informó. Katarina miró la pantalla que mostraba el Krell. Posición de la flota. 37.000 barcos. Bajo. En circunstancias normales, 200 buques serían. No tengo ninguna oportunidad contra esos números. Pero las circunstancias no fueron las adecuadas. Normal. Los Krell acababan de enterarse de lo que una nave humana obsoleta podría hacerlo. Ellos. Estábamos a punto de aprender lo que es un ser humano moderno. La flota podría lograrlo. Preparar todo. Sistemas de armas, ordenó. Cuando nosotros. Salta. Quiero golpearlos antes de que pueden reaccionar. Sin piedad, sin vacilación. Ellos querían la guerra. Les daremos la guerra. A su alrededor, los oficiales se movían en silencio. Eficiencia. No había furia de batalla. No. Sed de sangre. Solo había frío. Determinación profesional. Esto fue en que se había convertido la humanidad durante el largo pieza. No guerreros que amaban la guerra, sino protectores que entendieron que a veces la violencia era necesaria. Y cuando lo fue, es necesario que el colectivo Brax. La invasión de New Harvest comenzó exactamente como sus planificadores de guerra habían predicho. El mundo agrícola fue poco defendido. Su población está compuesta mayoritariamente por agricultores y terraformadores. Los Bra trajo una fuerza modesta de 5.000 barcos. Más que suficiente para abrumar lo que ellos. Se espera que haya una resistencia mínima. La reina mente Exatar observaba a través de los ojos de sus drones mientras descendían hacia la superficie del planeta. El mundo era hermoso, cubierto de vastos campos de granos dorados y huertos cargados de fruta. Asentamientos dispersos salpicaban el paisaje. Estructuras sencillas que albergaban la población humana. Parecía tranquilo, fácil. Comienza el aterrizaje. Operaciones. Exatar comandó a través de la red de colmenas. Asegurar la población. Centros. Bajas mínimas. Queremos. Estos humanos están vivos para trabajar los campos. Bajo la debida supervisión. La primera ola de guerreros Rex aterrizaron cerca de la asentamiento más grande, una ciudad llamada Cosecha Hogar. Los soldados insectoides. Se movió con eficiencia coordinada, que rodea los edificios, preparados para resistencia potencial. Figuras humanas. Emergieron de las estructuras, manos. Criado en aparente rendición. Esto es más fácil de lo esperado,
Un dron guerrero. Reportado. Los humanos están cumpliendo. Eso. Fue cuando los campos explotaron. Sistemas de riego que tenían los Brax. Vistos desde la órbita no había irrigación. Sistemas en absoluto. Eran armas. Oculto bajo las pacíficas tierras de cultivo. Eran rejillas de defensa que habían sido instalado cuando se fundó la colonia. Los cañones de plasma estallaron desde lugares ocultos. Búnkeres. Las baterías de misiles se elevaron desde silos camuflados como almacenamiento de grano. Energía. Escudos encajados en su lugar sobre él. Asentamientos. La primera ola de Rex. Los guerreros murieron en segundos, vaporizados por disparos de armas que no habían visto venir. La lancha de desembarco intentando desplegarse. Los refuerzos se encontraron en el punto de mira. Por sistemas superficie-aire que no deberían. Han existido en un mundo agrícola. ¿Qué es? ¿Qué está pasando?, preguntó XFR. ¿Cómo funciona aún? La colonia agrícola tiene grado militar. ¿Armas? La respuesta vino de un humano. Transmisión de voz en todas las frecuencias. Esto es el Parque Coronel James, New Harvest. Fuerza de defensa. Cometiste un error crítico. En tu inteligencia. Cada colonia humana es una instalación militar. Todo ser humano. El granjero es un soldado. Aprendimos esto. Lección de hace 3.000 años. Nunca construyas cualquier cosa que no pueda defenderse. El coronel Park tenía 63 años. He estado cultivando trigo en New Harvest durante 30 años. Antes de eso, había servido en él. Marines coloniales durante 20 años. Antes que sus padres habían cultivado la tierra y luchado. Antes de eso, sus abuelos. Cada generación de su familia había aprendido a cultivar alimentos y hacer la guerra con la misma habilidad. Todas las unidades ejecutan un patrón defensivo. Delta, ordenó Park. Su tono era tranquilo. Profesional. Esta no era su primera batalla. Recuerda tu entrenamiento. Protege los asentamientos. Que paguen por cada metro. Los humanos de New Harvest se movieron con precisión militar porque ellos eran militares. Los VR habían asumido que los colonos fronterizos serían blandos. Civiles sin entrenamiento. Eran catastróficamente equivocado. Cada adulto en New Harvest había pasado años en activo servicio militar antes de que se le permitiera colonizar. Los niños crecieron aprendiendo a disparar antes de que aprendieran a leer. Esto fue la realidad de la expansión humana. En él, galaxia peligrosa, la humanidad no envió los débiles para colonizar nuevos mundos. Enviaron los fuertes. Enviaron veteranos. Ellos. Envió gente que pudiera construir una granja en la mañana y defenderlo en él. Noche. La flota Berrax en órbita. Observó con confusión como su terreno. Las fuerzas fueron destruidas sistemáticamente. Despliega más guerreros, ordenó Gutar. Abrúmalos con números. Pero los números no fueron suficientes. Los humanos se habían preparado. Todo el planeta como campo de batalla. Cada colina tenía posiciones de tiro. El valle tenía zonas de muerte. Cada bosque. Tropas ocultas. El Verax se derramó. Drones en la superficie y los observaron. Morir en oleadas. Esto es imposible. Sar. Siseo. Son granjeros. ¿De dónde salieron? Recibir entrenamiento militar de ser ¿granjeros? El coronel Park respondió, habiendo interceptó la frecuencia del comando VR. Nosotros cultivamos alimentos, criamos familias, construimos comunidades y las defendemos. Todos los días. ¿Crees que estos son habilidades separadas? Para los humanos, son la misma habilidad. Se llama supervivencia. Después de 6 horas de brutal combate terrestre, los Brax habían perdido la mitad de su invasión. Fuerza y no había conseguido ni una sola asentamiento.
Qatar tomó la decisión de retirarse y bombardear el planeta desde órbita. Si no podemos tomarla, la tomaremos. Destrúyelo. Prepara ataques orbitales. El bombardeo orbital nunca se produjo. Como flota VR preparada para disparar al planeta. Los sensores detectaron la llegada de barcos. Muchos barcos. La flota de refuerzo humano tenía. Llegaron y no les interesó. Negociaciones a través de la galaxia. Profundidades cristalinas del espacio luminar. La almirante Katarina Bulov estaba enseñando a los extraterrestres basados en la luz son una lección diferente. Los luminar siempre habían creído que su mayor fortaleza era su sistema de comunicación. Hablaban a través de luz, transmitiendo datos y órdenes a la velocidad de los fotones. Hizo su coordinación perfecta, sus respuestas. Instantáneo. El almirante Volkov había pasado 20 años estudiando luminar. Comunicaciones. Ella entendió sus idioma mejor que la mayoría de luminar. Lo entendieron ellos mismos, y ella lo supo. Cómo mentir en él. Transmitir órdenes falsas. En sus frecuencias de comando. Dijo. Ordenó. Haz que parezca que viene. De su comandante de flota. Dígaselo al grupo. Alfa se retira a la defensiva. Posiciones. Dile al grupo Beta que Alfa ha sido destruido y necesitan retirada. Dile al grupo Gamma que los refuerzos vienen desde atrás. Ellos. La flota luminar se disolvió en caos. Los barcos se movían en conflicto. Direcciones, respondiendo a órdenes que parecía legítimo pero se contradecía entre sí. Otro. Para cuando se dieron cuenta de que estaban siendo engañados, la flota humana estaba entre ellos, y el combate a corta distancia. No favorece el largo del luminar. Ventaja de coordinación de distancia. La batalla fue brutal y corta. El luminar. Perdieron 3 flotas enteras antes de su. El Alto Consejo pidió la paz. Los humanos aceptaron, pero sus condiciones eran duras. El espacio luminar ahora estaba restringido. Ellos no se expandiría. No reconstruirían su ejército. Los vigilarían. Pero lo peor. El destino cayó sobre los señores de las profundidades. Los acuáticos. Las especies habían creído que su dominio de la guerra oceánica no tenía parangón. Atacó a Poseidón, un mundo oceánico humano. Esperando una victoria fácil. Encontraron algo completamente distinto. Las Marianas. La división era la más especializada de la humanidad. Unidad militar. Eran humanos que han sido bioingenieros para sobrevivir en océanos más profundos. Sus cuerpos podrían soportar presiones aplastantes que matan a humanos normales al instante. Sus ojos podía ver en la oscuridad absoluta. Los pulmones podrían extraer oxígeno del agua. Fueron diseñados con un propósito. Lucha en entornos donde lo normal. Los humanos no podrían sobrevivir. Cuando la profundidad. Los señores atacaron a Poseidón. Esperaban. Para enfrentarse a los humanos en sumergibles y trajes de presión. En cambio, se encontraron enemigos que podían nadar más rápido, bucear más profundo y ver mejor en la oscuridad que podrían. La división de las Marianas. Lucharon con armas diseñadas para combate submarino, torpedos de cavitación, que creó burbujas de vacío que implosionó con una fuerza devastadora. Sonic. Armas que utilizan el propio océano como medio para destruir. Agentes químicos que eran inofensivos para los humanos pero letales para Señor de la profundidad biología. La batalla duró 3 días. Se libró en lo más profundo. Fosas de los océanos de Poseidón, en presiones que aplastarían los diamantes y oscuridad que se tragó toda la luz. Cuando se acabó, los señores de las profundidades habían perdido toda su flota de invasión. Ni un solo barco escapó. La profundidad sobreviviente.
Señores que regresaron a su casa. El mundo trajo historias que parecían imposible. Historias de humanos que se desplazaron a través del agua como si hubieran nacido para ella. Historias de enemigos que lucharon en el aplastamiento profundo sin miedo. Historias de guerreros que sonrió en la oscuridad antes de que asesinado. De vuelta en Tahiti, el almirante Volkov. La flota había acabado con los Krell. La batalla había sido metódica y eficiente. 200 naves humanas habían sido destruidas. 37.000 barcos Krell en menos de 8 horas. La brecha tecnológica era tan grande que no había sido una batalla. Había sido una ejecución. Las pocas naves Krell que logró escapar llevaba un mensaje. De vuelta a su mundo natal. Un mensaje que, extendido por todo el Kree colectivo, un mensaje que los antepasados lo habían sabido, pero no lo habían hecho. Olvidado. No luches contra los humanos nunca. Bajo ninguna circunstancia. La paz no es debilidad. La paz es misericordia. Y cuando los humanos muestran misericordia, acéptenla. Agradecido. El general Marcus Webb recibió los informes de batalla de todos los frentes. Nuevo. La cosecha se había mantenido. Los Brax estaban en retirada completa. El luminar había. Se rindieron. Los señores de las profundidades estaban destrozados. Los Krell estaban destrozados. En menos de 2 semanas, las fuerzas combinadas del Consejo Galáctico había sido derrotado. ¿Informe de bajas?, preguntó Marcus. En voz baja. Mínimo, señor. Nueva cosecha perdió 400 civiles. Otros enfrentamientos. Nos costó aproximadamente 3.000 personas. Total. Las bajas enemigas se estiman en los millones. Marcus cerró los ojos. 3.000 humanos muertos, millones de extraterrestres. Muerto. Por eso la humanidad había elegido paz. Por eso se habían escondido su fuerza. Porque cuando los humanos luchó, el universo sangró. Envía un mensaje a todos los territorios del Consejo. Marcus ordenó. Diles que estamos dispuesto a discutir los términos, pero que sea claro, los términos serán nuestros, no suyos. A través de la galaxia, el Consejo. Especies que habían estado tan confiadas hace semanas se enfrentaron a la realidad de su in situ. 6 meses después de la declaración del Consejo de Guerra, la embajadora Sarah Chen caminó solo a través de la plataforma de aterrizaje del Estación Nexus. La enorme estructura se veía diferente ahora. Marcas de quemaduras de las armas humanas marcaron su cristalino superficie. Secciones enteras permanecieron oscuras, donde los sistemas eléctricos habían sido destruidos durante la breve batalla que había tenido lugar aquí hace 3 semanas. La batalla no ha sido necesario. La estación había sido abandonada por sus personal extraterrestre. Pero cuando las naves humanas llegó para asegurarlo, defensa automatizada. Los sistemas se habían activado. Esos sistemas ahora estaban en silencio junto con todo otra cosa que hubiera intentado detener a la humanidad. Avance. Sarah entró en el Consejo. Cámaras y las encontró casi vacías. Donde una vez cientos de representantes de docenas de especies se habían reunido ahora. Solo 4 figuras esperaban. El Alto. Coordinadora de los Krell, la Reina Mente. De la Bar, un representante de la Luminar, un señor de profundidad único en un móvil tanque de agua. Eran todo lo que quedaba del liderazgo del Consejo. Miraron a Sarah con expresiones que nunca antes había tenido visto antes de ellos. Miedo, derrota y algo más. Comprensión. Viniste. El coordinador de Krelljig dijo, la presencia telepática fue atenuada. Cuidadosamente neutral. Esperábamos que simplemente dictar términos a través de
Comunicaciones. Vine porque esto. La conversación merece ocurrir cara a cara. Cara, respondió Sara. Se sentó en el asiento de la delegación humana, el mismo asiento. Ella había ocupado hace 6 meses cuando ellos había declarado la guerra. Vine porque tú. Necesitamos entender lo que pasó y ¿por qué? La mente de la reina Bra hizo clic. Adelante. Lo entendemos perfectamente. Nosotros. Te atacaron. Perdimos. Fuiste tú. Más fuerte. Este es el camino de la universo. No, dijo Sara con firmeza. Eso es. No es la lección aquí. No perdiste. Porque éramos más fuertes. Perdiste. Porque no entendiste lo que significa fuerza. Ella activó un pantalla holográfica. Mostraba imágenes. Desde la primera guerra de contacto 3.500 años. Hace. Las imágenes eran horribles. Planetas. Ardiendo. Barcos destrozados. Miles de millones. Moribundos. Crímenes de guerra cometidos por ambos lados. Esto es lo que pasó cuando dos civilizaciones se encontraron, dijo Sara. Esto. ¿Qué es la guerra entre el carenado espacial? La especie se ve así cuando ninguno de los lados se rendirá. Aniquilación total. Destrucción completa, el fin de todo. El representante de Luminar. Pulsado con colores que se tradujeron a confusión. Pero ganaste esa guerra. Nuestra. Los registros muestran que la humanidad era victoriosos. Estábamos ganando. Sara. Corregido. No es lo mismo. Sí, nosotros. Estábamos ganando. Estábamos destruyendo tú. Flotas más rápido de lo que podrías construirlas. Estábamos tomando sus mundos. Estábamos en el camino hacia la victoria completa. Ella hizo una pausa. Y nos estaba destruyendo. Ella cambió la pantalla para mostrar interna. Registros humanos de esa época. Informes psicológicos, siniestros. Estadísticas, informes de soldados rompiendo. Abajo, incapaz de seguir luchando, pero obligado a hacerlo de todos modos. Quejas éticas. De los comandantes a quienes se les había ordenado cometer atrocidades. Descubrimos algo sobre nosotros mismos durante ese guerra. Sara continuó, descubrimos que los humanos son muy buenos en violencia. Tenemos capacidad para la guerra, que nos aterrorizaba incluso a nosotros mismos. Podríamos. Te han destruido por completo. Cada mundo, cada barco, cada miembro de cada especies que se nos oponían. Teníamos armas. Teníamos la voluntad. Teníamos impulso. Entonces, ¿por qué te detuviste? El Señor de las Profundidades preguntó a través de su traductor. Porque miramos lo que éramos, convirtiéndonos y decidimos que no queríamos. Sea eso. Elegimos parar. Ofrecimos el armisticio no porque lo necesitáramos. Paz, sino porque queríamos demostrar a nosotros mismos que éramos más que solo asesinos eficientes. Sara se puso de pie y caminó hacia el centro de la cámara. Durante 3.500 años, hemos estado intentando ser mejores de lo que éramos. Durante esa guerra, construimos armas. Sí, nos preparamos para este día. Sí, pero nosotros. Esperaba que nunca llegara. Esperábamos que el armisticio se volvería permanente. Nosotros. Esperaba que la paz se convirtiera en la normalidad. Estado de la galaxia. El Kree League. Los 3 ojos del coordinador parpadearon. Secuencia. Entonces hemos destruido algo precioso. Hemos terminado una pieza que ambas partes valoraron. Tienes. Sara estuvo de acuerdo. Y ahora debemos construir algo nuevo. Pero no será lo mismo. No puede ser lo mismo. Tienes demostrado que el antiguo sistema no. Trabajo. Sacó un documento sobre él. Exhibición. Estos son términos de la humanidad. No son negociables. Las aceptarás.
Ellos o los haremos cumplir. Los términos eran simples pero absolutos. La galáctica. El consejo se disolvió inmediatamente. Las especies regresarían a su hogar. Sistemas y establecer una zona fronteriza de 500 años luz alrededor de su territorio. No se permitiría la entrada de buques militares en estas zonas fronterizas. La humanidad. Patrullar el espacio neutral para garantizar cumplimiento. Cualquier especie que violó. Se consideraría que estos términos tienen. Declaró la guerra a la humanidad y a la humanidad. La respuesta sería inmediata en total. Os estáis convirtiendo en la policía de la galaxia. La mina de la reina Brax. Protestó. Estás estableciendo una tiranía. No, dijo Sara con frialdad. Somos estableciendo orden. Tuviste tu oportunidad para demostrar que podían coexistir pacíficamente. En cambio, elegiste la guerra. Esto es la consecuencia de esa elección. Ella caminó hacia cada representante por turno, asegurándonos de que lo entendieran. No lo hacemos. Queremos tu territorio. No queremos tú. Recursos. No queremos gobernar sobre tú. Queremos que te vayas a casa y te quedes ahí. Queremos que reconstruyas tú. Civilizaciones. Queremos que prosperes. Pero queremos que lo hagas lejos de nosotros y lejos el uno del otro. ¿Y si nos negamos? Preguntó el luminar. Entonces nosotros haremos lo que hicimos con sus flotas. Sara simplemente dijo, destruiremos tu capacidad militar por completo. Lo haremos. Estacionar fuerzas en sus sistemas. Nosotros. Ocupad vuestros mundos. Preferiríamos no. Pero lo haremos si es necesario. El silencio que siguió fue pesado. Los representantes extraterrestres se miraron entre sí. Otros, comunicándose a través de sus varios métodos. Finalmente, el Kree League. El coordinador habló por todos ellos. Nosotros. Acepta tus términos. Nos retiraremos a nuestros sistemas domésticos. Cumpliremos con su vigilancia. Solo pedimos una cosa. ¿Qué? Cuéntanos por qué mostraste misericordia 3.000. Hace años. Cuéntanos por qué no lo hiciste. Simplemente destruyenos cuando tuviste la oportunidad. Necesitamos entender. Sara guardó silencio por un largo momento. Cuando ella habló, su voz era más suave. Porque mi bisabuela luchó en esa guerra. Ella era capitana de barco. Ella destruyó cientos de naves Krell. Ella mató miles de tu gente. Y cuando se firmó el armisticio y ella lloró por ello. 3 días seguidos. No porque ella perdió, sino porque había ganado. Porque se había convertido en alguien que podía matar miles y no sienten nada mientras lo hacen. Ella miró directamente al Krell. Pasó el resto de su vida enseñando niños que la paz era preciosa. Que la violencia a veces era necesaria. Pero nunca es bueno. Que la capacidad de destruir no significa que debas destruir. Ella me hizo prometer cuando era joven que sí. Siempre tuve el poder de elegir entre guerra y paz, siempre elegiría la paz primero. Cumplí esa promesa por tanto tiempo. Mientras pude. Me obligaste a romper. Eso es. El coordinador de Krell-Jig bajó su cabeza en un gesto de respeto. Nosotros. Entiende ahora. Recordaremos esto. Lección. Enseñaremos a nuestros hijos. Nosotros. No lo olvidaré de nuevo. Uno a uno. Los representantes extranjeros firmaron el acuerdo. El Consejo Galáctico fue oficialmente disuelto. El nuevo orden fue establecido. La galaxia sería diferente ahora. Más seguro, quizás, más pacífico, con suerte, pero también más solitario. El sueño de una galaxia unida. La civilización había terminado. Sara abandonó estación Nexus y regresó a su nave. El viaje de regreso a la Tierra tomó 2 semanas.
Pasó la mayor parte del tiempo mirando fijamente. Mirando las estrellas, pensando en lo que había pasado. Se había perdido y lo que se había ganado. Cuando finalmente llegó a la tierra y se fue. Directamente a la tumba de lo desconocido. Soldado de la guerra del primer contacto. Era un simple monumento, solo un negro. Piedra con nombres tallados en ella. Miles de nombres, millones de nombres. Todos los humanos que habían muerto en ese terrible conflicto. Ella colocó un nuevo placa junto a la antigua. Decía, nos dieron 3.500 años. No los tuvimos. Desperdiciarlos. Construimos. Crecimos. Nosotros. Preparado. Y cuando la guerra volvió, nosotros. Recordamos lo que costó la paz. Ojalá nunca. Olvidar de nuevo. Sobre la tierra, el silencioso. La flota mantuvo su órbita. 170.000. Los barcos ahora son visibles para cualquiera que haya mirado. Arriba. Ya no estaban ocultos. Ellos fueron un recordatorio, una promesa, una advertencia. En su oficina de mando orbital. Estación, el general Marcus Webb recibió informes de todo el espacio humano. Se estaban estableciendo zonas fronterizas. Se estaban construyendo estaciones de monitoreo. Las antiguas especies del Consejo eran cumpliendo con los términos, algunos de mala gana, algunos con lo que parecía alivio. Señor, se acercó un joven oficial. Las cadenas de noticias quieren entrevistarte. A esto lo llaman una gran victoria. Marcus negó con la cabeza. No era una victoria. Era una necesidad. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nada más. Nada menos. ¿Qué debo decirles, señor? Dígales que se vayan a casa. Diles que abracen a sus familias. Dígales que estén agradecidos por nosotros. Vivir de nuevo en tiempos de paz y contarlo. Que ellos oren porque dure más que él. El último. En New Harvest, el coronel James Park regresó a su granja. Los campos. Había sido dañado durante la batalla, pero podrían repararse. Pasó sus días plantando nuevos cultivos y sus tardes. Enseñar a la próxima generación cómo defenderlos. Los niños escucharon. Con cuidado, entendiendo que la agricultura y la lucha no eran habilidades separadas. En el colectivo Brax, Queen Mind XR puso huevos que se convertirían en un nuevo generación de drones. Pero ahora, a lo largo, con entrenamiento de guerrero, estos drones aprenderían algo nuevo. Ellos aprenderían sobre los humanos. Aprenderían qué pasó cuando hiciste la paz. Lucha de especies. Aprenderían a valorar paz,